Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien porque hoy, un día más, os traigo una charla pues muy interesante para hablar de un proyecto que aquí en el canal hemos cubierto por encima. Me resulta muy interesante, pero necesitaba de alguien para que me lo cuente todo un poquito mejor. En este caso, cuento con la ayuda de Lam, ya sabéis que trabaja en Revelo Intel, hemos hablado de esta empresa en varias ocasiones, ahora pues en la introducción pues seguro que le hemos hablado un poquitín de qué hacen en Revelo. Y pues el otro día nos presentaban stacks, nos presentaban pues una potencial tesis de inversión y pues digo, tenemos que hablar del tema porque seguramente a muchos de vosotros os resulta interesante. Así que nada, Ram, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hacéis en Revelo y qué le ves a stacks interesante? Bueno, pues en realidad nos dedicamos a hacer investigación. Hemos hecho también un pequeño fondo para Venture Capital y donde levantamos inversión para proyectos, pero sobre todo nos dedicamos desde el comienzo a la investigación sobre proyectos en criptos y a divulgar información. Genial, entonces, si te parece, empecemos ya a hablar un poquito sobre qué es Stacks, ¿vale? Porque aquí vemos que es una L2 de Bitcoin. Hace no mucho tiempo, bueno, parecía imposible, ¿no? El tema de construir encima de la principal blockchain, ¿no? Y ahora pues estamos viendo como de repente salen muchísimas cosas. Entonces, cuéntame, ¿qué es Stacks en su esencia? Bueno, pues podemos comenzar primero por qué son las L2. Por ejemplo, en Ethereum estamos acostumbrados a ver que la capa uno por sí sola es lenta y no es escalable porque aumenta mucho el coste del gas conforme incrementa la actividad. En Bitcoin es algo diferente porque directamente la capa uno no soporta smart contracts, que es algo que Ethereum sí que tiene. Entonces, una L2 en Bitcoin es una forma de añadir una extensión o de extender la primera capa base para soportar programación en general. Y tienes un lenguaje de programación y ya puedes crear distintas aplicaciones, como si fuera una capa uno. ¿Qué lenguaje de programación se utiliza en Stacks? El Stack se usa Clarity. Es un lenguaje que es únicamente se usa en Stacks. Y esto es como una barrera de entrada para protocolos, en plan, el tema de que hayan distintos lenguajes de programación hace que sea más difícil o más fácil entrar aquí. O sea, la gente de Stacks podría haber decidido pues crear esta L2 pues usando Solidity, por ejemplo. Sí, sí que podrían haberlo hecho así. No sé muy bien cuáles son las razones por las que no lo hicieron, pero Stacks también se creó en 2016, 2017, cuando Ethereum tampoco era muy popular. Y Solidity tampoco está tan establecido. Podemos hablar si quieres más de esto cuando lo comparemos con algunos competidores que sí que usan Solidity y vemos cuántos de los programadores se solapan y cuántos no, si tiene ventajas o desventajas. Lo podemos ver luego al final. Vale. Entonces, bueno, ahora me estabas comentando, ¿no? Que Stacks lleva aquí desde hace mucho tiempo. En plan, has dicho 2016, 2017, así que hablemos un poquitín acerca del background del proyecto. ¿Siempre ha sido una L2 esto o ha sido un proyecto que se ha medio adaptado en función de las necesidades del mercado? Bueno, el término de L2 no se usaba, no se ha empezado a usar tanto hasta ahora, que se ha popularizado con Ethereum, pero desde el principio cuando Stacks se creó, había ya sidechains y competidores. Por ejemplo, había canales de pagos como Lightning. Al principio era muy popular, se pensaba que era la forma de escalar los pagos en Bitcoin. Y luego había sidechains como Liquid o Rootstock. Y estos al final son cadenas de bloques independientes que permiten transferir Bitcoin a una red que está separada y no necesitas tener un token propio con tus mineros y demás, y aún así puedes crear ciertas aplicaciones. Pues Stacks empezó a construirse con esta visión inicial, que era esencialmente crear una capa de contratos inteligentes para Bitcoin y de esta forma pues darle mayor utilidad a Bitcoin, más allá de tenerlo en tu wallet y holdearlo. El equipo al final siempre ha sido, el fundador es Munib, se llama Munib, y el resto son contribuidores que vienen de universidades como Princeton y el MIT,
Y luego también profesionales que han trabajado en Stack Overflow, Dropbox, USB o incluso Coinbase. Aquí veis, o sea, estos párrafos que os comparto salen de documentos de Revelo, así que ya sabéis, si queréis más información, pues en la descripción tendréis el enlace para poder leer por vuestra parte el documento. Hoy, de todas formas, haremos pues este de resumen, ¿vale? Podéis ver aquí que hay gente pues muy potente detrás. Además también, pues en su momento ya levantaron rondas bastante grandes, ¿no? Por lo que veo aquí. Sí, hasta la fecha han recaudado aproximadamente 77 millones con inversores como USB, Blockchain Capital y OSG, Husky y demás. Al principio comenzó con una ronda de 4 millones en 2017, luego con las ICOs pues 50 millones. Parece mucho los 77 millones en total, pero no es tanto si lo comparas, por ejemplo, con Monad, Verachain, como estamos viendo ahora. Y una cosa que tiene en particular es que es una de las primeras ICOs que está regulada y aprobada por la SEC en Estados Unidos. Este no es el caso, por ejemplo, de Solana, Matic, NIAR y Sol, que, por ejemplo, cuando hubo las sanciones el año pasado, Stacks es un token que no estaba entre ellas. Vale. O sea, todas estas ICOs salieron, entiendo que medio penalizadas. No sé si tuvieron pues algún tipo de multa o algo, pero en este caso Stacks no lo fue. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo fue? O sea, no sé si te meto en un compromiso, pero ¿sabes el por qué? No lo fue, o sea, la acusación es que tokens como NIAR, Solana pueden ser securities y por lo tal no deberías, tú no puedes venderlas al público retail en general y a inversores no acreditados. Stacks cuando hizo su ICO fue primero a la SEC y en teoría está aprobada y sí que tiene esa licencia para poder vender el token. Y no sé si se considera una security que está aprobada y tiene ciertas excepciones o si directamente no es una security. Vale. Ok. Entendido. Entonces, bueno, si te parece, vamos ya a por temas un poquito pues, más técnicos. Hablemos también del potencial que tiene Stacks. Y de hecho creo que estamos en un punto interesante, ¿no? Porque si realmente a gente le resulta interesante por Stacks, ostras, es que lo podemos pillar en un descuento bastante chulo. Fijaros que el ATH para Stacks prácticamente se acercó a los $4. Fíjate que durante este año esto ha sido una barbaridad, desde 2023 que la cosa no para de subir. Y pues fíjate que ya con la reciente corrección, pues podemos comprar en un descuento del 33%, ¿vale? Hemos hecho ya pues mención acerca de su equipo, inversores. Vamos ya a hablar de cómo funciona este L2, ¿vale? Porque hemos hablado de sidechains, hemos hablado de varias movidas, pero creo que lo más interesante del vídeo viene aquí. O sea, el funcionamiento de Stacks, cómo es su vinculación con la capa principal de Bitcoin, con la blockchain. Y bueno, que nos expliques cómo funciona este flywheel, porque es muy interesante. Sí, siempre se suele decir que las L2 al final heredan la seguridad de la L1, pero este es un poco ambiguo y no es como tal, incluso en Ethereum. En Stacks es una forma que lo podemos ver bastante fácil porque tiene un mecanismo que se llama prueba de transferencia o Proof of Transfer, que es este POX que vemos en la imagen. Y es una alternativa de la prueba de quema en la que se suelen utilizar, en la prueba de quema lo que se hace es se queman criptomonedas para participar en el consenso y poner nuevos bloques en la blockchain. Lo que hace Stacks es en lugar de una prueba de quema es una prueba de transferencia, que lo que significa que en vez de quemar la criptomoneda principal, que es Bitcoin, la vas a transferir. Por lo tanto, la forma en la que esto funciona es hay dos tipos de participantes principales. Están los mineros de Bitcoin y los stackers, que son como los stakers de stacks, que bloquean stacks. Los mineros de Bitcoin siguen minando bloques en Bitcoin, pero también lo que hacen es pujan a Bitcoin y esto lo que hace es les permite minar bloques en la red de stacks. Entonces, sí, a diferencia de gastar poder computacional y energía otra vez para minar stacks, lo que hacen es reciclan esta electricidad que ya han usado para minar Bitcoin y estos Bitcoin los van a transferir a stacks. Entonces, se produce una puja y el que gana esta puja transfiere su Bitcoin a los stackers y recibe recompensas en STX, en stacks. Y estas recompensas vienen de inflación y de los fees que hay en la red.
Vale, y entonces, simplemente una pregunta los que que te iba a bloquean. decir, Sí. digo, Stacks como tal, entonces es Proof of Work también, porque se está vinculando con la minería de Bitcoin como tal, o qué sistema, o sea, o Proof of Transfer es su sistema de consenso y ya. Es proof of transfer. Los mineros hacen el proof of work para Bitcoin. Y luego lo que hacen es, como ya han hecho ese proof of work, reciclan lo que han producido, que es Bitcoin, y se lo transfieren a la gente que bloquea stacks. Entonces tú si eres un holder de stacks, puedes stackearlo, que es simplemente como hacer staking, y vas a ganar recompensas en Bitcoin, que viene de los mineros que están empujando. Vale. Entonces, aquí la gracia está en Entonces, que, bueno, o sea, estos son suposiciones mías, ¿eh? Corrígeme si estoy en lo cierto, si estoy equivocado, no sé qué. Tú agrega más información aquí. Es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, yo tengo aquí un minero, ¿vale? Y yo qué sé, le toca, pues, bueno, quiere, pues, minar un bloque de estos de stacks o quiere ganarse, pues, una recompensa. No sé si esto va por bloques, no sé, esto pues me lo explicas ahora, pero yo aquí estaría pues depositando, por ejemplo, un Bitcoin. Si mi oferta es la más grande, pues yo soy el ganador de estos STX que vienen pues de inflación y transaction fees. Y luego pues mi Bitcoin se reparte entre los stakers. Entonces, si este Bitcoin sube de valor, pues más gente estará interesada en stackear porque los APIs van a subir. Si más gente está interesada en pues stackear sus STX, STX tendrá demanda, más gente va a querer comprar. O sea, funcionaría algo así, ¿no? sí, se crea una buena cooperación y sinergia porque al final el que tiene Bitcoin gana stacks y se deshace de su Bitcoin y el que tiene stacks gana ese Bitcoin. En vez de recibir más inflación en stacks y ser diluido, esos stacks van al minero de Bitcoin. Están como los roles invertidos. Tú tienes Bitcoin y en lugar de Bitcoin vas a querer stacks. Cuando tienes stacks, lo que quieres es Bitcoin. Entonces creas como una buena coordinación entre lo que debe ser una capa 2. Aquí la pregunta No sé si sería se rollo... entiende muy bien. No, no, sí que se entiende porque al final la pregunta es, ¿por qué la gente que tiene Bitcoin va a querer stacks? Yo entiendo porque hay un diferencial, en plan, ellos si apuestan un Bitcoin, pongamos que Bitcoin vale 50.000, es porque saben que la recompensa será más de los 50.000, o sea, realmente están comprando como en descuento esta, bueno, este premio, ¿no? Esta inflación y esta rewards en fees. Sí, también porque les interesa que le vaya bien a Stacks, porque al final ellos reciben el pago en Stacks. Y bueno, ya que están mirando Bitcoin, si crees que Stacks a lo mejor puede subir más en precio y darte otro retorno o diversificar el portfolio, ya que estás gastando en electricidad para minar Bitcoin, pues a lo mejor te viene bien tener un poco de Stacks y beneficiarte también de una capa 2 en la que Bitcoin va a ser productivo, mientras que si tú estás simplemente mirando y la gente está holdeando, Bitcoin no es realmente productivo. Vale. Esta gente que bloquea los STX, el Bitcoin que reciben es de la capa nativa, en plan de la blockchain de Bitcoin, o es este Bitcoin que está en stacks que antes me has dicho que es como un rapeado. No, este es de la capa nativa. Vale. Entonces, ellos como, o sea, los de stacks, ¿eh? ¿Cómo emiten este Bitcoin en su propia L2? Se bloquea el Bitcoin en la capa nativa de Bitcoin y se emite un derivado. Y esto todavía no está activo. Esto va a estar activo, luego lo vamos a ver en los catalizadores en verano. Pero básicamente lo que hacen es tú bloqueas Bitcoin en la capa inicial de Bitcoin, está bloqueado y emites un derivado que es SBTC y ya usas SBTC en stacks. Vale, o sea, y el equipo encargado de hacer este bloqueo entiendo que es el equipo de la propia blockchain y tal, ¿no? Sí, la forma en la que funciona este bloqueo a nivel técnico no sé muy bien cómo es, pero tiene que haber un consenso, o sea, no es una multisig, una multifirma firmando que está bloqueado, sino estará bloqueado de tal forma que todo el mundo lo pueda verificar y sabes que ese Bitcoin está bloqueado y no vas a hacer un doble gasto, vas a mintear más del derivado, sino que hay una correspondencia uno a uno. Vale, entonces otra cosita que yo te quería comentar aquí, pues nos estamos aprovechando de la minería de Bitcoin para reasegurar esta red, pero la información, o sea, lo que ocurre en esta L2, igual que pasa con las L2 de Ethereum, de alguna manera se almacenan en la L1 o lo que es la información, lo que ocurre en la L2 de Stacks ocurre independientemente de la L1 de Bitcoin, o sea, ¿esta información pasa por Bitcoin o no pasa por Bitcoin? A ver, Stacks sí que sabe lo que ocurre en Bitcoin, pero Bitcoin no sabe lo que ocurre en Stacks.
Bitcoin únicamente sabe lo que ocurre dentro de sí misma y no sabe lo que ocurre fuera. Y fuera tú puedes tener smart contracts y demás y modificar el funcionamiento de estos smart contracts en función a lo que ocurre en Bitcoin. Esto ahora sí que lo podemos ver con el upgrade de Nakamoto, porque sí que hay ciertas ventajas que tiene. Pues empecemos a hablar de esto porque el Nakamoto Upgrade está a la vuelta de la esquina. De hecho, no sabemos la fecha exacta, ¿vale? Porque te dicen que en principio estará pues lanzada entre el 15 y el 29 de abril, ¿vale? Dicen que durante la semana del halving, pero estábamos investigando antes y no hemos visto una fecha concreta. De todas formas, podemos hablar de qué va a pasar con este Nakamoto Upgrade. Así que explícanos, por fin. Pues uno de los primeros bloqueos que tienes cuando haces una capa 2 sobre Bitcoin es que los bloques de Bitcoin son uno cada 10 minutos y normalmente necesitas 6 confirmaciones, se suele decir, para asegurarte de que no va a haber una reorganización de los bloques. Entonces, si quieres hacer una capa 2 casi que no puedes, porque si tienes que esperar 10 minutos para que haya un bloque, pues esta es una de las soluciones que van a mejorar incluso aún más con el upgrade de Nakamoto. Básicamente es una forma de mejorar la seguridad de la red y la velocidad de las transacciones. La seguridad lo podemos sustituir prácticamente por irreversibilidad. En Bitcoin sabemos que cuando hay un bloque está casi puesto en piedra y cuanto más bloques vengan después es prácticamente irreversible. Es muy difícil atacar la red y reorganizar esos bloques. Pues uno de los cambios que introduce Nakamoto es que todas las transacciones y los datos de stacks va a haber un hash que se va a almacenar de forma permanente en Bitcoin y de esta forma la única forma de alterar esas transacciones es alterando Bitcoin en sí misma y reorganizando los bloques, lo cual hemos dicho que es muy complicado de hacer. Esa es la principal ventaja. O sea, antes decías Y el otro, que... O sea, perdona, ¿eh? Antes decías que lo que ocurría en la L2, pues no... Pues no había manera de saberlo en la L1. En plan, lo que pasaba en Stacks era independiente de lo que podía ocurrir en Bitcoin, pero con la Nakamoto Upgrade, de alguna manera, lo que ha ocurrido en Stacks queda integrado y hasheado en la blockchain principal de Bitcoin. sí. Vale. Y luego el otro cambio que introduce también es va a reducir el tiempo que hay entre bloques y lo va a reducir a 5 segundos por bloque. Antes de esta actualización ya había más de 1 millón de transacciones, sobre todo de STX20, que es como los BRC20 que hay con Ordinals, pero después de la actualización se prevé que puedan conseguir hasta 200 veces más capacidad. Lo que hace es desacoplar la producción de bloques de stacks de la producción de los bloques que hay en Bitcoin, de tal forma que tú seleccionas a un minero específico, que es el que va a estar produciendo bloques durante un periodo de tiempo, y luego vas rotando este minero principal. O sea, tú seleccionas uno de estos mineros que ha apostado y durante un rato le estás dando a este minero pues el permiso de que te vaya minando bloques de la red. Sí, luego vas rotando el minero. Vale. ¿Cada cuándo se hace esta rotación? ¿Cuando hay nuevas apuestas más altas o hay algún parámetro que se sepa? Creo que es un periodo, es un epoch, pero el epoch no sé cuándo es. Vale, A va lo por mejor son tiempo. minutos. Vale. Sí, pero sí. Vale, vale. Y luego, no sé si tienes algo más que agregar sobre el Nakamoto Upgrade. Si es así, pues adelante. Si no, ¿qué es el SBTC y cuál es el objetivo de este SBTC en la capa de Stacks? Otro cambio de Nakamoto, a lo mejor menos importante, pero antes, por ejemplo, había piscinas como F2 Pool que capturaban la mayor parte de los bloques. Y cuando tú tienes el derecho a poner un bloque, puedes organizar las transacciones, que es lo que se llama MEV, que es Maximum Extractable Value o Miner Extractor. Sí. Pues esta antes era muy fácil de conseguirlo y ahora básicamente lo que han hecho es alterar el algoritmo para cuando hay una rotación y que sea más aleatorio y no le toque siempre a la misma piscina de mineros. O sea, F2 Pool, para que la gente lo entienda, es de las piscinas de minería más grandes que tenemos en el mundo. Entonces, ellos es como que de alguna manera reorganizaban las transacciones en su beneficio. Ya sabéis que minar un bloque de Bitcoin es súper complicado, o sea, se tienen que hacer muchísimos cálculos, entonces lo que hacen básicamente los mineros es pues reunirse en piscinas, ¿vale? Y de esta manera pues
se garantizan premios. En plan, si yo tengo pues una maquinita que va haciendo cálculos, yo solo, es que ya te digo, es bastante improbable que me mine algo. En cambio, si yo pues uso mi maquinita y me junto con millones de maquinitas, ¿vale? Los premios que ganemos entre todos nos los vamos repartiendo. Así es como funcionan las pools, ¿no? Más o menos, para que la gente lo acabe de entender. Sí, eso es. Perfecto. Sí. Entonces, el SBTC. A ver, ¿qué es esto? Vale, pues con Nakamoto hemos visto que hay un bloque cada 5 segundos y que puedes hacer ya más cosas como si fuera una cadena de bloques productiva y normal. No tienes restricciones de tiempo ni problemas de centralización a la hora de producir bloques. Pues es el primer paso para que haya un ecosistema de DeFi. El segundo paso es SBTC, porque para DeFi tú necesitas como un activo que sepas que tiene valor y que la gente quiere intercambiar y que tú quieres darle un uso productivo a ese activo. Ese activo en este caso es Bitcoin. Pues SBTC básicamente es una forma de bloquear Bitcoin en la red de Bitcoin y emitir un derivado que es SBTC, Stacks Bitcoin. Pues SBTC va a ser el equivalente de Ethereum en una L2 o en Ethereum en sí mismo. Básicamente va a ser el principal activo que va a haber en Stacks y con el que vas a hacer DeFi. Lo vas a usar como colateral para pedir préstamos, lo vas a poner como liquidez como la principal reserva o referencia de valor en lugar de una moneda estable o junto a una moneda estable. Y básicamente simplemente eso. Vale, entonces entiendo que hasta la fecha todo lo que teníamos aquí en Stacks eran STX20, en plan eran como, claro, te iba a decir meme coins, puede que alguna tenga algún sentido, pero eran monedas que seguían este estándar, pero que no tenían un valor como si lo podría tener Bitcoin. Sí, STX20 es así como una forma de, bueno, vamos a ofrecer una alternativa a BRC20, que al final son formatos JSON y son meme coins, o sea, no son nada. SBTC lo que sí tiene es una forma de Bitcoin que está respaldada por la seguridad de Bitcoin, como hemos visto antes, que las transacciones son irreversibles. Y esto, por ejemplo, ya es diferente de WBTC que vemos en Ethereum o en las L2. WBTC al final tú tienes un custodio que te holdea el Bitcoin por ti con la llave privada y emite WBTC. Pero al final tienes que confiar en ese custodio. En el caso de SBTC no es así, porque lo tienes ahí directamente en la capa de Bitcoin. Vale. O sea, tú como usuario puedes hacer este proceso, no tienes que confiar en un tercero. Sí, eso es. Vale, vale. Y este modelo, a ver, esto ya es tirarse un triple, pero ¿tú crees que se podría replicar con otras monedas? En plan, vale, en este caso estás usando Bitcoin y como es una L2, pues si puedes usar este sistema para bloquearlo en la capa principal y desplegarlo en la segunda. Pero claro, al final si solo tenemos Bitcoin en esta segunda capa, la cosa se queda ahí. ¿Tú crees que en un futuro podrían haber pues otras monedas que encontramos en redes EVM, por ejemplo? Estas otras monedas yo creo que serán otras monedas de proyectos que hayan stacks. Entonces la moneda se crea en stacks. Ya si quieres hacer un bridge de Ethereum a stacks, ya es un poco más complicado, lo puedes hacer, pero al final ya tienes más riesgos de seguridad. Este es más el equivalente a lo mejor de tener Ethereum en la capa 2, que sabes que aunque lo tienes en la capa 2, siempre puedes volver a la capa 1 sin ningún problema. Pues aquí es básicamente lo mismo. Vale, vale. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo funcionaría pues el SBTC, también hemos hablado del Nakamoto Upgrade. Empecemos a hablar de competencia, ¿no? Porque, bueno, en el canal yo lo he comentado ya en varias ocasiones, y es que en Bitcoin últimamente están pasando muchas cosas. O sea, hace literalmente, pues, 2 años, 3 años, pues la gente decía, no, es que lo que va a reinar es Ethereum, las capas 2 es posible que acabe siendo así. Bitcoin era como, ok, la reserva de valor, pero de repente te salen tropecientas L2, que si los Ordinals, que si los BRC20, o sea, está pasando de todo. Así que explícame un poquitín acerca de que cómo ves tú, pues, no solo la competencia real a nivel de L2, sino el ecosistema de Bitcoin, porque el crecimiento está siendo muy heavy. Sí, mira, por ejemplo, si te vas a la gráfica de stacks, que la tienes abierta antes, si te vas a 2023, no, es que como es un poco, o sea, sabes que prácticamente no ha hecho nada, ha ido prácticamente horizontal, ha caído un poco con el resto del mercado, y luego justo al empezar 2024 es ya cuando empieza a subir masivamente y empiezan a salir LEDs de Bitcoin cada día una, Ordinals, Runes, BRC20, de todo. Y la verdad es que hay bastante opción
mercado asiático, sobre todo con los ordinals, los BRC20, NFTs en Bitcoin. Y Stacks es, por así decirlo, no solamente el líder, sino el que tiene un token líquido. Y eso que lleva más tiempo también, lleva desde 2017, mientras que el resto son nuevas K2, muchas de ellas construyen sobre el stack de Optimism, son compatibles con la EVM, pero cuando ves todos estos competidores, por ejemplo, que tienen aquí listados de WF, pues muchos de ellos son nuevos, acaban de salir, no tienen un token líquido todavía en el mercado y pues, no sé, a lo mejor requieren o menos esfuerzo o se han dado cuenta de que es más fácil o vender lo que es una capa 2 sin llegar a serlo en el sentido estricto. Y vemos que tiene muchos competidores, pero aún así Stacks a día de hoy sigue siendo el token más líquido y el líder. Y luego tiene otros competidores como por ejemplo vemos aquí Syscoin que también lleva muchos años, pero no tiene la opción que ha tenido Stacks hasta ahora. O también está por ejemplo Core, que ha empezado ahora a subir bastante en precio recientemente. Luego tenemos aquí otros ejemplos que son por ejemplo Liquid o Rootstock, pero Liquid y Rootstock no tienen un token nativo. Y luego tenemos las más nuevas que son, por ejemplo, Merlin Chain, Botanics, Rollkit, RGB, Bilton Bitcoin, BitLayer y todas estas que son ya más nuevas y está todavía pues por demostrar y ver qué tienen que ofrecer. O sea, realmente tú le ves, o sea, la ventaja competitiva que le ves a Stacks es el tema de la liquidez. Porque antes, al inicio de la sesión, te compartía el tema este de, ok, si esta gente usa Clarity, claro, esto es una barrera de entrada porque puede que haya programadores, que yo no soy programador, ¿eh? Y tampoco sé si es muy complicado, pues, transformar lo que sé programar en Solidity a Clarity, ¿no? Pero el tema de que, yo qué sé, te salga pues una blockchain así nueva, ponte, yo qué sé, en el caso de Merlin, ¿no? Que después lo veremos, está incrementando su TVR una barbaridad. Ahora pues podemos ver que es compatible con EVM. Digo, si consiguen sacar un token y consiguen que sea igual o más líquido que Stacks, ¿podrían comerle pues el pastel? ¿O ves que realmente la diferencia es como demasiado grande como para ahora pillarles? Bueno, la situación en la que estamos ahora es Stacks, que lleva años, está en todos los exchanges, está en Coinbase, en Binance, es súper fácil de comprarlo y lo puedes comprar. Y es líquido, puedes comprarlo en cantidades, no vas a mover el precio. No tienes ningún problema. No quieres romperte la cabeza mucho, te gustas al token más líquido, al líder, al que lleva años, y compras stacks. Merlin no tiene un token, entonces no puedes comprar. Botanics tampoco tiene un token, tampoco puedes comprar. Rootstock y Liquid no tienen token, tampoco puedes comprar. La Lightning Network igual. Y todas estas nuevas, pues puedes participar, ver si te toca un airdrop y a ver qué pasa. Pero por ahora no tienen token. Luego, en lo que se refiere al lenguaje de programación, Stacks ha apostado por Clarity. Solidity no es la panacea, no es el mejor lenguaje de programación, es súper primitivo. Si quieres hacer un logaritmo o alguna operación matemática así complicada, te la estás jugando porque al mínimo overflow o cualquier un byte así que mueves, de repente te crea un problema o te hackean el protocolo. Y bueno, si cualquiera que haya usado Solidity sabe que tiene bastante problemas. Uno de ellos son los ataques que se llaman reentrancy attacks. Entonces, este es un problema bastante grande que, por ejemplo, Clarity no tiene. Y luego, si lo piensas también, si tú sabes Solidity y sabes que tienes millones de liquidez en Ethereum, en Arbitrum, en Optimism, que tienes muchas más aplicaciones y compañeros para hacer integraciones y demás, pues lo suyo es que tú te vayas a una capa 2 de Ethereum, donde sabes que ya tienes el TVL y las integraciones con otros proyectos. Mientras que Stacks yo lo veo algo así como los Bitcoin Maxis o gente que es muy idealista de Bitcoin y quiere hacer algo con Bitcoin, pues se van a Stacks y no les importa a lo mejor aprender un lenguaje de programación nuevo o más minoritario. Entiendo. Al final, también una pregunta que te quería hacer. O sea, estamos viendo como muchas, bueno, empresas, proyectos que se están ocupando a la hora de intentar, pues, hacer de puente, ¿no? En plan, yo qué sé, en Solana estoy construyendo estos proyectos y te voy a ayudar a que puedas desplegar estos mismos proyectos de Solana en la red EVM. ¿Hay alguna manera o hay algún sistema que Stacks esté desarrollando para que se traduzca, para así decirlo, el código
de Clarity a Solidity automáticamente si hay alguien que, pues por la razón que sea, quiere venir a programar aquí para, pues yo qué sé, beneficiarse de la seguridad de Bitcoin. Sí, creo que estaban trabajando, pero al revés, o sea, de Solidity a Clarity. Si tú sabes Solidity, te lo transpilan a Clarity. Están trabajando en eso. Lo que pasa es que yo creo que están todavía un poco lejos y la narrativa que están empujando más es Clarity es mejor que Solidity, tiene ciertas ventajas y usa Clarity, que es la única forma en la que puedas desplegar un protocolo a día de hoy. Interesante, interesante. Bueno, antes os decía esto, ¿no? De Merlin, que de repente, o sea, yo no tenía ni idea del L2, o sea, del landscape de las Bitcoin L2s, ¿vale? Y de repente digo, hostias, Merlin, número 13, en un mes, un más 4.600 en TVL, prácticamente 700 millones. Y qué barbaridad, o sea, de repente, pues se ubica aquí en el top y digo, qué locura, ¿vale? Fíjate que al final lo que tenemos dentro, pues no es muy complejo, son dexes, son money markets, poca cosa más. Entiendo que si te vas a stacks, pues más de lo mismo. Si te vas aquí al principal deck, seguramente pues nos encontremos con lo que antes nos compartía LAM, ¿no? Pues una página donde podemos transferir estos STX20, estas meme coins, vaya, y poca cosa más. O sea, te vas aquí, te vas a los swaps, tienes STX, pero más allá de eso, bueno, aquí tenemos una BTC, un XBTC, esto pues no sé quiénes son los encargados de hacer pues estos despliegues de moneda estable, de Bitcoin y tal, pero entiendo que a nivel de seguridad no sea lo mismo que el SBTC, ¿no? No, no. Y bueno, Merlin creo que ha llegado a tener 1 billón en TVL, lo podemos ver, pero ha llegado a tener más que Blast. Esto es algo que en, en Europa, América a lo mejor no te das cuenta, pero en Asia sí que esto es la bomba y los ordinals igual. Y al final la liquidez que tienes en Bitcoin es mucho mayor que la que tienes en Ethereum. Lo que pasa es que está en wallets ahí frías, sin hacer nada, pero el mercado es muy, muy grande. Y más de lo que vemos si no estamos expuestos a China, Asia y estos Total, total. O países. sea, yo ahora te quería, o sea, ya para ir cerrando el vídeo, preguntar sobre de, bueno, en relación a la tesis de inversión, ¿no? Porque con lo que comentas es como que nos da la sensación de que estamos como bastante sesgados. Nos llega una información, pero, ostras, hay un montonazo de inversores en la parte del este que están invirtiendo seguramente en narrativas que no nos damos ni cuenta y de repente pues te encuentras con esto porque ya sabéis que en blockchain todo es trazable, dices, hostias, Merlin, 1 billón de market cap, ¿de dónde sale este billón? Entonces, claro, ¿cuál sería la tesis en este caso para STX? Sí, una de las cosas principales es que Bitcoin desde los primeros días, los mineros siempre han estado en Asia y en China. Entonces tienes al estereotipo de una ballena china que tiene un montón de Bitcoin, pero un montonazo que no sabes, no te haces una idea de cuánto y no sabe qué hacer. Y a lo mejor le dice a uno, bueno, pues hazme una L2, la llamamos Merlin, yo pongo aquí un poco de lo que tengo y es una barbaridad si lo comparas con el resto. Y el mercado asiático es enorme, a pesar de toda esta controversia que ha habido con los mineros, de que Bitcoin estaba prohibido y demás, que al final sabemos que no es así. Y Bitcoin es muy popular allí, los ordinals y demás están consiguiendo un montón están siendo muy, muy atractivos allí. Lo vamos a ver con Runes ahora cuando salgan, con el halving de Bitcoin. Es como un nuevo estándar de ordinals para tokens, mientras que los ordinals son más efectivos para NFTs. Y bueno, una tesis en Stacks, si lo quieres hacer muy fácil, es que tienes un mayor beta a Bitcoin. Si Bitcoin se mueve un 2%, Stacks a lo mejor se mueve un 10%. A ello le puedes sumar lo que hemos dicho de que el proof of transfer es muy efectivo en que no hay mucha inflación, no te llega a diluir bastante con la inflación y al final es una forma de que tú bloqueas stacks, lo remueves de la circulación y consigues un retorno en Bitcoin. A eso le podemos sumar también los catalizadores, que hemos visto que el primero está llegando con el halving de Bitcoin, que es el Nakamoto Upgrade. El segundo es SBTC. El tercero es el halving de stacks, que se produce en enero de 2025. Y durante todo este periodo, al final, se está creando un ecosistema que acaba de comenzar ahora, pero ha ido prácticamente de 0 a 100 millones relativamente rápido y ya tienen los primeros proyectos. Alex es como el principal DEX y luego está Stacks DAO, se llama, que es como Liquid Stacking, que se ha puesto ahora en número uno. Entonces ahora puedes stackear stacks y tener un representativo líquido. Vale.
O sea, tú te vendrías con el LST para rentabilizar un poquito más tu stacks mientras te vas ganando pues este Bitcoin que los miners están apostando para minarte la red, ¿no? Sí. Qué guay. Y Ah, esto, yo lo que te quería preguntar también, digo, ¿este ecosistema te da la sensación de que está avanzando rápido? Porque muchas veces cuando vemos ecosistemas pues nacer y tal, pues te da la sensación de que o van demasiado rápidos o van demasiado lentos. Y cuando el mercado está calentito, cuando estamos en bull market, casi que interesa que vayan rápido porque si van rápido más noticias y más noticias más atención más suben las cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? yo creo que está siendo orgánico y lento. Lento sobre todo porque no tienes programadores creando proyectos. Al final tiene 10 aplicaciones, hemos visto, más o menos 10. No tiene muchas. Y todo ha empezado en 2024, que es cuando empezó a subir el precio. Tampoco sabemos cuánto del TVL es Stacks, porque si el Stacks sube de precio, el TVL sube. Y yo creo que tiene un problema a lo mejor con cuando salga runes, ordinals. Al final la narrativa gran parte es que la gente que va a participar en esta narrativa es Asia y inversores institucionales. Franklin Templeton, por ejemplo, es inversor en Stacks y lo promueve bastante porque la narrativa es que estas instituciones quieren darle un uso productivo a su Bitcoin. No sabemos si Stacks va a cumplir ese rol. Al final tenemos que tener en cuenta que es instituciones y Asia. Y la posibilidad de que haya un ETF de Stacks, que si cumple las normas de la SEC, ¿por qué no? Vale, interesante, interesante. La verdad que sería interesante, ¿no? Ver esto en la perspectiva de, ok, le estamos haciendo una beta a Bitcoin, en plan, podemos subir y hacer el outperform a Bitcoin, y además nos estamos beneficiando de toda esta liquidez que está estática en la red de Bitcoin, que muchas ballenas pues están holdeando y que seguramente de alguna manera la puedan rentabilizar en esta L2. Así que puede ser interesante. No sé si te gustaría añadir alguna cosita más al respecto, si no, pues vamos cerrando. No, yo creo que ya hemos visto prácticamente todo. Genial, pues oye, Lam, muchísimas gracias una vez más por venirte al canal. De verdad, estoy súper contento de que te vayas viniendo. Seguro que tendremos muchas charlas interesantes en un futuro. Espero que a todo el mundo le haya molado la charla. Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un buen me gusta, os podéis suscribir. Después también en la descripción vais a tener un enlace al Twitter de Lam por si le queréis seguir. Evidentemente también un enlace a Revelo para que podáis leer pues algunos de los artículos. Ya sabéis que tenéis la versión de pago donde tenéis de todo. Incluso podréis también entrar en lo que antes os comentaba Lam acerca de los ventures. No sé si lo habéis cerrado ya, pero bueno, seguramente pues se van abriendo ventanas. Si no, también tenéis un montonazo de contenido gratuito con lo que, bueno, con el que vais a aprender una barbaridad. Así que nada, despídete y si te parece pues lo dejamos aquí y nos vemos a la próxima. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Venga, adiós.